Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. El invitado de hoy es Fernando Ranz, que es científico titular, vicedirector del Centro de Química Médica en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y dirige un grupo de investigación en nanomedicina e imagen molecular. Antes que nada, Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí, y me gustaría, como a todos los invitados siempre le pregunto un poco por su formación, por sus inicios, qué fue lo que te motivó a dedicarte a la química y luego a especializarte en este tema tan de actualidad. Bueno, primero, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer hablar de estos temas, así que nada, muchísimas gracias por tu interés. ¿Qué me llevó? Pues la verdad es que alguna vez me lo han preguntado y siempre contesto lo mismo, porque creo que ahí está ahí el inicio de lo que me gustó de la química, y es que mi abuelo tenía una droguería. Cuando yo salía del colegio, mi madre iba allí a ayudarles y yo me metía en la trastienda de la droguería y básicamente mi entretenimiento era mezclar todo lo que pillaba. Me dejaban lejos de cosas peligrosas, que también las había, pero básicamente mi entretenimiento era meterme ahí, mezclar y a ver qué pasaba cuando mezclaba una cosa con otra. Y al final la química viene a ser un poco así, con más razonamiento, pero mezclar cosas y a ver qué sale. Luego ya cuando te metes más en el tema, quizá lo que más me gustaba de la química es que, si lo piensas, es la única ciencia que fabrica lo que estudia. Es decir, la física pues estudia, no sé, astrofísica, estudia las estrellas, estudia los agujeros negros, la biología, la zoología, estudia la naturaleza, muy importante, no estoy quitando ningún mérito obviamente, pero la química fabrica lo que existe. Tú en el laboratorio fabrica lo que estudias. Tú en el laboratorio sintetizas un material que no ha existido nunca antes. Ese momento en el que fabricas una molécula que puede valer para algo o puede ser ciencia básica 100% con ninguna aplicación, pero la primera vez que esa molécula existe es en ese momento en el que tú la aíslas en el matraz. Ese momento, la verdad es que a mí me gusta, y es lo que más me llamaba la atención en esos momentos cuando me tuve que decidir por la química. Bueno, luego la química ya te lleva a muchas cosas, porque evidentemente haciendo química te puedes dedicar a muchos temas. Yo estudié la carrera en la Complutense, hice química, y luego me dieron una beca en el grupo de la doctora Rosa Claramunt en la UNED para hacer allí la tesis doctoral. Ya allí en la tesis doctoral empecé a trabajar en temas de química supramolecular, de interacciones no covalentes entre moléculas. Y después de eso empecé una etapa postdoctoral, y lo que ha definido mi carrera y a qué me dedico fue entrar en el grupo del doctor Ruiz Cabello de la Universidad Complutense. Bueno, actualmente está en Yumagune, que para mí ha sido mi mentor, digamos, siempre que se habla de esa palabra, una persona que te ha ayudado, que te ha guiado y que en parte ha definido también en lo que trabajas. Pues para mí sin duda es Jesús Ruiz Cabello, y con él empecé a trabajar en uno de los temas que trabaja ahora mi grupo, que es en la utilización de la nanomedicina para diagnóstico por imagen molecular. En el grupo nos gusta tanto lo nano como la imagen, y más recientemente hemos empezado también a aplicar la nano al desarrollo de antimicrobianos. Uh-huh. Eso es un poco el resumen de mi historia, que también contribuyó. Yo hice una estancia postdoctoral en el Imperial College de Londres. Estuve allí un par de años con el doctor Ramón Vilar, que trabaja también en temas un poco parecidos de sondas para imagen. Así que un poco ese ha sido, así de forma rápida, mi vida y milagros. En el Imperial College, por curiosidad, porque tengo allí gente conocida, ¿qué hace el doctor Vilar allí? O sea, ¿es una persona que lleva muchos años dirigiendo algún departamento? Sí, lleva bastante, está en química. De hecho, ahora le acaban de nombrar vicerrector, no estoy seguro si es vicerrector de investigación o algo así del Imperial College. Cuando yo estuve allí estaban en el campo de South Kensington, en el centro de Londres. Ahora se acaban de mudar a unas instalaciones espectaculares más hacia las afueras de Londres, en White City. Y él trabajaba en dos líneas cuando estaba allí. Hace sobre todo química biológica. Una de las líneas era el diseño de sondas para imagen, que es en el que estaba yo.
y otro de diseñar intercalantes de ADN como terapias anticancerígenas. En ese área en concreto ha tenido un éxito brutal, con lo cual la parte de la imagen la he ido dejando un poco más porque ha tenido tanto éxito en el otro área que se ha centrado más, pero allí también estuve trabajando pues todo en temas de química o nano para imagen. Uh-huh. Bueno, si te parece, empezamos con un poco con el tema central, que es hablar un poquito de la nanomedicina y la nanotecnología. Como somos todos unos ignorantes en este tema, como ya tú te habrás dado cuenta cuando haces alguna entrevista con alguien, nadie tiene ni idea de esto de la nanotecnología y es algo que a la gente le gusta, ¿no? Todo lo que sea innovación y tal, pero en el fondo no tenemos ni la menor idea, ¿no? Entonces muchas de mis preguntas serán muy, muy, muy simples. Lo primero que me gustaría es definir lo que es una nanopartícula y lo que es la nanotecnología, ¿no? Sí, a ver, la nanotecnología, bueno, hay muchas definiciones, pero como que siempre la más sencilla suele ser la mejor. La nanotecnología es la manipulación y la producción de materiales que están en la escala de los nanómetros, o sea, de 10 a la menos 9 metros. Luego, dentro de la nanotecnología hay diferentes ramas, es nanotecnología, por ejemplo, el uso de microscopios de efecto túnel, por ejemplo, que es de hecho como empezó la nanotecnología, que son capaces de manejar átomo a átomo. Es muy famoso una imagen de microscopía en la que investigadores, si no recuerdo mal, eran de IBM, que colocaron átomos, no me acuerdo si eran de flúor, no me acuerdo de qué átomos eran, pero que físicamente los colocaron y grabaron el logotipo de IBM a escala nanométrica. Eso digamos que es una de las facetas de la nanotecnología, el manejar la materia, literalmente coger la materia a escala nanométrica. Otro área dentro de la nanotecnología que es tiene más relación con la química, que es la síntesis de nanomateriales, el producir materiales que están en la escala nanométrica. Y se producen en la escala nanométrica no porque sí, sino porque a esa escala pasan cosas diferentes. Pasan cosas que no ocurren un paso por encima, en la microescala. No hablamos de micromedicina, normalmente sí hablamos de nanomedicina, o en la escala por debajo, que ya estamos hablando de moléculas, que pues ahí está la química médica y un montón de desarrollos. Si estamos aquí ahora mismo vivos es por la química médica, pero la nanotecnología está entre medias de lo molecular y de lo microscópico. Y a esa escala pasan cosas diferentes que bueno, se podrían resumir en que las propiedades dependen del tamaño. Tú cuando tienes un nanomaterial, o mejor dicho, si tienes una molécula, la que sea, imaginaos que es una molécula que te puedes comer y sabe amarga. Para cambiar ese sabor y que esa molécula de amarga pase a ser dulce, tienes que cambiar la composición química. Tienes que añadirle o quitarles átomos, tienes que cambiar la química de ese compuesto. Con un nanomaterial puedes cambiarlo cambiándole la composición o, y esto es lo nuevo, cambiándole la forma. En el libro, como comentabas antes, con un ejemplo muy tonto, pero que refleja muy bien lo que te estoy diciendo, es lo de manzanas que tienen distinto sabor. Si tú tienes una manzana de 5 nanómetros, sabe de una manera, esa misma manzana con la misma composición química, pero de 15 nanómetros, sabe de otra manera. Es decir, las propiedades cambian con el tamaño. Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos es el magnetismo. No es lo mismo, puedes tener nanopartículas de óxido de hierro, de un material que es magnético, y dependiendo del tamaño que tengas, pueden ser partículas ferromagnéticas, pueden ser, por ejemplo, superparamagnéticas, y eso se traduce en aplicaciones. Se traduce en aplicaciones de imagen, de tratamiento de tumores. Entonces, digamos que el trabajo fluye desde estar en la nanoescala, lo cual te da propiedades físico-químicas nuevas que no existen a otra escala, y eso te lleva a la aplicación. Para que sea un poquito comprensible para la gente normal, cuando hablamos de escala nanométrica, ¿puedes hacer una analogía que se te ocurra para visionar la dimensión que puede tener una partícula de ese tamaño? Pues sí, estamos hablando de algo realmente pequeño. Cuando doy clases de nanomedicina siempre utilizo dos ejemplos, así que te cuento dos ejemplos. Si un siglo, todos sabemos, un siglo son 100 años, lo pequeño que es el 10 a la menos 9 que se añade a los nanomateriales, si te pasamos de un siglo lo convertimos en un nanosiglo, es decir, 100 por 10 a la menos 9 años, eso es aproximadamente 3 segundos.
O sea, de 100 años a 3 segundos por añadirle el 10 a la menos 9. El otro que suelo utilizar es una relación de tamaños. Por ejemplo, la relación de tamaños que hay entre una pelota de fútbol normal y la Tierra es la Sí. misma que hay entre esa pelota de fútbol y una nanopartícula. O sea, es un material realmente pequeño que solamente es más pequeño, bueno, si no nos vamos a meter en átomos o en partículas elementales, pero solo es más pequeño una molécula de azúcar o de aspirina es más pequeño, pero el nanomaterial es, comparado con la microescala, es muchísimo más pequeño. Eso hace que se confine la materia en un tamaño tan pequeño que, dependiendo de qué material estemos hablando, por ejemplo, si es óxido de hierro, aparecen propiedades que no tiene ese material a escala nanométrica. El óxido Ajá. de hierro, todos sabemos lo que es, lo intentamos evitar en edificaciones, en herramientas, etcétera. Pues ese mismo material que a escala macroscópica es basura, digamos, si se fabrica a escala nanométrica, tiene unas propiedades que hace que se estén utilizando ahora muchísimo, tanto pues eso, en imagen como en terapia. Y lo único que ocurre, no cambia la química, es Sí. la misma composición, lo Sí. único que ocurre es que el tamaño disminuye, pues eso, a escala nanométrica. Me imagino que este campo estará muy solapado con los físicos, ¿no? Sí, de hecho, la nanotecnología empezó realmente en el ámbito de la física, esos microscopios de efecto túnel que te estaba comentando, y ha llegado un momento que, si trabajas en nanomedicina, como es nuestro caso, hay de todo. Tú puedes venir a la nanomedicina desde la física, desde la química o desde la biología o la biomedicina. Cada uno tiene su background diferente, pero todas aportan a la nanomedicina. No puedes hacer nanomedicina siendo 100% químico puro, yo no me salgo de la química. No, tienes que manejar conceptos de física por ejemplo, en nuestro caso, aún más, conceptos de biología. Ujú. Comentaste sobre los nanomateriales. Comentaste el óxido de hierro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, digamos, o sea, cómo se descubre que un material cualquiera tiene particularidades relevantes en el campo de la nanomedicina? Porque luego me sorprende un poquito que en el libro describes el óxido de hierro y el óxido de oro como dos nanomateriales que se utilizan mucho, pero claro, tiene que haber un montón, me imagino, ¿no? Sí. Eh, eh, Nanoma- Nanomateriales hay cientos, por no decir miles, porque, entre otras cosas, porque le estamos metiendo dos variables más que a los compuestos químicos tradicionales. En un compuesto químico tienes la composición, puedes ver si es más hidrófilo, más lipófilo, y, bueno, y poco más o menos. Pues aquí, además de eso, porque puedes variar la composición, todo lo que quieras, está el tamaño y la forma, que de la forma no hemos hablado, pero también importa. Es lo que te comentaba antes, un nanomaterial de 3 nanómetros con exactamente la misma composición química no tiene nada que ver con ese nanomaterial de 15 nanómetros. Pero para añadir aún más complicación al asunto, los nanomateriales en nanomedicina, si son para aplicaciones que no son biológicas es diferente, pero en nanomedicina ese nanomaterial no es solo el núcleo, no es solo ese óxido de hierro, sino que tiene un recubrimiento orgánico, tiene moléculas orgánicas, como las proteínas que tenemos en el cuerpo, pues tiene ese recubrimiento orgánico que le da estabilidad coloidal. Al fin y al cabo, los nanomateriales, cuando se utilizan en biomedicina, siempre están en una dispersión acuosa. Son materiales flotando, literalmente, no están disueltos, están dispersos, pues como la leche, y la leche también es una dispersión coloidal. Pues los nanomateriales, cuando se emplean para biomedicina, están en una dispersión coloidal de base acuosa, ¿vale? Pues para que sean estables necesitan ese recubrimiento orgánico que evita que unas partículas se peguen con otras y dejes de tener nanopartícula. Con lo cual ahí hay otra variable más. No es lo mismo un nanomaterial de 3 nanómetros recubierto de dextrano que ese mismo nanomaterial de 3 nanómetros recubierto de citrato. Son variables que vas añadiendo, que te abre el campo de aplicaciones, pero también te las complica. A la ya, hora de hacer la traslación, ya, de pasar ese nanomaterial a los humanos, hay ya, que controlar un montón de cosas. Cuantos más variables tienes, más cosas tienes que controlar, y eso ya, contribuye a que sea más difícil la traslación de ya. estos materiales. Y cuando se hace algún estudio de investigación o cuando se piensa en la utilidad médica, ¿qué es primero? Es decir, vamos a buscar un nanomaterial que sirva para realizar esta función, por ejemplo,
a mí se me ocurre en mi campo, ¿no? Yo quiero tener un producto que se absorba muy bien por la epidermis, que es lipídica, como sabes, y que penetre hasta la base del folículo piloso, que está a 5 milímetros. Vamos a ver qué nanomaterial se puede incorporar ahí, o es al revés. Se descubre un nanomaterial y a partir de ahí se utilizan o se visionan aplicaciones posibles a un nanomaterial. Pues las dos cosas. Te puedes encontrar ejemplos de las dos cosas, de un proyecto dirigido a tengo este problema y necesito que tenga estas características, vamos a desarrollar un nanomaterial a ver si las cumple. Eso pasa muchas veces, pero también pasa muchas veces que tú tienes un nanomaterial al que has llegado por multitud de posibles razones, por casualidad, porque tu grupo ha trabajado toda la vida con él y de repente aparece una nueva aplicación. Y muchas veces ves papers en los que ves artículos científicos en los que hay gente que tiene un nanomaterial y se empeña en vendértelo para una aplicación cuando a lo mejor no es la mejor, pero es mi nanomaterial que sabe que tiene estas propiedades y yo intento ver si es posible adaptarlo, encajarlo en una posible aplicación. Hay de todo. Y además lo nano está de moda. Entonces todo el mundo hace nano o quiere tener nano. ¿Cuánto de eso va a llegar al final a la clínica o no sin llegar a la clínica, pero a representar un descubrimiento relevante? Pues se verá con el tiempo. Muchísimas cosas se caerán y quedarán como curiosidades que ahí están. Y otras muchas cosas permanecerán en el tiempo. Por ejemplo, hemos hablado de nanomateriales cuyas propiedades cambian por el tamaño, pero no solamente importan las propiedades, sino también la estructura. Digamos, en eso se basan las partículas lipídicas. Las partículas lipídicas no es que exista un material macroscópico lipídico que lo hace chiquitito, eso no existe, solo existen las partículas lipídicas a escala nanométrica, pero la estructura que tienen hace que tengan aplicaciones como las vacunas del COVID. Todo lo que sea transportar fármacos depende del fármaco, depende de la enfermedad, pero se pueden emplear esas partículas lipídicas para llevar mejor un fármaco allí donde tiene que llegar. Y en ese caso no depende de la composición, depende de la estructura. Entonces, me he ido por los cerros de Úbeda, pero contestando a tu pregunta, hay de todo. Puedes tener primero la aplicación y buscas el material, o el material y voy a buscarle una aplicación a estas propiedades que tiene. Entiendo, sí. En el libro comentas que básicamente los nanomateriales se clasifican en dos tipos para hacerlo sencillo. Los que están hechos de partículas inorgánicas, que son el óxido de hierro y el óxido de oro, y después las partículas orgánicas. ¿Puedes poner algún ejemplo de en qué se utiliza hoy en día este tipo de, o sea, cuáles son, digamos, las indicaciones principales de algunos de estos de estas partículas? Y los tres que han asombrado, pues cada uno está, digamos, claramente situado en una categoría diferente. Por ejemplo, las partículas de oro, que no es óxido de oro, es oro, que esas partículas se utilizan sobre todo para diagnóstico in vitro. ¿Vale? Las partículas de oro, muchas veces los kits que todos conocemos ya de diagnóstico, por ejemplo, del COVID, pues esa rayita roja que estamos viendo si aparece o no aparece, en muchos casos, no en todos, porque hay muchísima variedad, pero en muchos casos esa rayita roja es el oro, porque el oro cuando está a dispersión coloidal, cuando tenemos nanopartículas de oro, tiene un color rojizo tipo vino, no se parece en nada al oro macroscópico. Tiene ese color por ser nanométrico, de hecho. Hay una serie de fenómenos físicos que hacen que tenga ese color. Entonces, las partículas de oro para el diagnóstico in vitro se utilizan muchísimo. Se funcionalizan se le une un anticuerpo a la superficie de la partícula que detecta el antígeno, como el antígeno de COVID, que todos estamos más o menos familiarizados. Las partículas de óxido de hierro, por ejemplo, son para aplicaciones más in vivo. Se utilizan mucho en imagen, se utilizan en imagen por resonancia magnética o en otros tipos de imagen que se están desarrollando. Y una aplicación que a mí me gusta mucho, que haya varios ensayos clínicos que se están probando. En España, por ejemplo, hay uno contra el cáncer de páncreas, es la hipertermia magnética. Básicamente, en lo que se basa la hipertermia magnética, como el propio nombre indica, es generar calor. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es acumular esas partículas en tumores sólidos.
ya sea por inyección directa en el tumor o intravenosa para que se acumulen por circulación. ¿Y Y una cómo vez que cómo se acumulan en el tumor? ¿Cómo saben las células, las partículas que tienen que dirigirse a las células del tumor? si es inyección intratumoral, ahí no hay misterio porque es pinchar y ya está, pero si no, se funcionalizan con ya sea un anticuerpo o un péptido que se una a algún receptor de membrana que esté sobreexpresado en las células tumorales. Evidentemente es más eficaz la inyección intratumoral, pero también tiene una serie de limitaciones porque no siempre es fácil llegar a acceder a pinchar directamente en el tumor. Pero vamos a suponer que tenemos ya las partículas en el tumor acumuladas. Esas partículas son magnéticas, entonces responden a un campo magnético externo. Una vez que están acumuladas en el tumor, desde fuera se aplica un campo magnético variable que va cambiando, digamos, muy rápidamente de dirección. Entonces las partículas notan esa dirección y giran, digamos, con la dirección del campo. Ese giro termina emitiendo calor. Entonces, de forma controlada, no es calentar a lo loco, de forma controlada calientas más allí donde están acumuladas. Las células tumorales son más sensibles a los cambios térmicos que las sanas y aparte las partículas están acumuladas en células tumorales en este caso, con lo cual matas de forma más selectiva esas células. Puede ser que las mates directamente por la hipertermia magnética o que ese calor las deje más sensibles, las deje más tocadas para que luego en una quimioterapia tradicional, digamos, sea más eficaz o necesites menores concentraciones del quimioterapéutico. Entonces, eso ahora mismo está ya en ensayos clínicos. Contra el cáncer de páncreas hay uno en España y creo que hay otro de próstata en Alemania. No estoy muy seguro, pero hay por lo menos 2 o 3 ensayos clínicos haciendo esto. Con partículas de hierro, dijiste. De óxido de hierro, en ese caso. Y las otras, las partículas orgánicas, las partículas que esas no llevan metal, están fabricadas a base de elementos que llevan carbono, de ahí que se llamen partículas orgánicas, de química orgánica tradicional, digamos. Esas pueden estar hechas de lípidos, de polímeros. Entonces son partículas que se utilizan sobre todo para transporte de fármacos. Tú tienes un fármaco, eso pasa muchísimo. En química médica desarrollas un fármaco, lo sintetizas, lo caracterizas, funciona genial, lo vas a inyectar o a tomar de forma oral ese fármaco y resulta que el cuerpo lo metaboliza en 2 minutos y te has quedado sin fármaco. Pues o lo inyectas y resulta que en lugar de irse al páncreas, se va por la vejiga y te has quedado sin fármaco. Entonces ahí es donde pueden ayudar esas partículas lipídicas. Se incorpora el fármaco dentro de la nanopartícula y entonces, en primer lugar, está protegido de que sea metabolizado por el cuerpo, porque va protegido dentro de la partícula. Y además, o puedes dirigir esas partículas al órgano diana de una manera que el fármaco por sí solo no puede. De nuevo, otro ejemplo claro de esto son las vacunas de la COVID. Tenemos el ARNA mensajero, una molécula estupenda que hace lo que tiene que hacer, pero si inyectáramos el RNA mensajero tal cual, como nos le inyectaron de forma intramuscular, a los pocos minutos es degradado. El RNA es una molécula muy, muy lábil y a los pocos minutos es degradado por el cuerpo, con lo cual no tendríamos RNA y no habría efecto. Lo que se ha hecho es utilizar esas partículas lipídicas para meter dentro el RNA mensajero, de forma que está protegido, las partículas llegan a la célula, lo sueltan y dentro de la célula ya el RNA hace lo que tenga que hacer. Ese es el ejemplo más claro de este tipo de partículas, pero hay muchos más ejemplos. Hay, por ejemplo, Doxil se llama, que es una de las primeras nanopartículas aprobadas. Utilizaba un anticancerígeno, que se me acaba de olvidar ahora mismo, la doxorubicina. La doxorubicina, que es muy tóxica, pero al ir incorporado dentro de los liposomas, en este caso eran liposomas, que son primos hermanos de las partículas lipídicas, no producía una toxicidad sistémica como ocurría cuando inyectas el fármaco así por libre. Entonces, esas son las 3 principales aplicaciones: diagnóstico in vitro, diagnóstico o tratamiento in vivo y transporte de fármacos. Sí. Y de hecho he empezado al revés, porque históricamente la nanomedicina se empezó a desarrollar más con el transporte de fármacos. Los liposomas son las nanopartículas probablemente más antiguas que se llevan aplicando para biomedicina. Sí, sí. En dermatología se utilizan, ¿no? Como productos tópicos, ¿no? Como cremas. Claro. Sí, cada vez hay más productos nanométricos, digamos, nanomateriales que están aprobados para uso en humanos. Crece continuamente la lista. Comentaste lo del COVID y me llamó la atención que
que ponías que comentabas en el libro que para el desarrollo de la vacuna moderna se probaron 100 lípidos ionizables distintos. ¿Qué quiere decir lípidos ionizables? O sea, Y ¿y, el, y por qué se probaron tantos? el kit de la cuestión ahí estuvo en... Claro, la gente decía que, pues, que se había desarrollado la vacuna en un tiempo récord, que es imposible que se hubiera desarrollado, pero es que realmente no para la COVID, pero para utilizar esas nanoplataformas como transporte de RNA mensajero, para lo que codificar ese RNA mensajero, realmente a las partículas les da igual, porque el RNA químicamente es lo mismo si codifica para la proteína spike del coronavirus como si codifica para cualquier otra cosa. Y el desarrollo, la nanoplataforma que permitió el desarrollo de estas vacunas llevaba siendo investigada decenas de años, con lo cual no es verdad que las vacunas de la COVID se hayan desarrollado en un año así de la noche a la mañana, no. Parte de esas vacunas llevaba trabajándose mucho tiempo en ellos. Los lípidos ionizables, el truco está en que presentan una carga cuando están in vitro, cuando están en la jeringa, digamos, tienen una carga para unirse al RNA mensajero, pero esa carga luego en la célula cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva, cambia para deshacerse la nanopartícula y soltar el RNA mensajero. Con lo cual, uno de los grandes desarrollos es la química que permitió desarrollar esos lípidos de forma que, según el pH al que estuvieran, tienen una carga o tienen otra, de forma que cuando tienen que tener una carga para sujetar bien el RNA mensajero es fuera de la célula y dentro de la célula la cambian para soltar el RNA mensajero. Eso lleva muchísima química, lleva muchísimas pruebas, porque claro, no solo es sintetizar los lípidos, sino luego demostrar que realmente tienen ese efecto fuera y dentro del ser vivo. Eso es lo que llevó muchísimos años y el probar muchísimos lípidos en todos esos años, claro. Y eso ya se había probado en otro tipo de vacunas de RNA, Claro, ¿no? claro. No solo vacunas o no exclusivamente vacunas, sino transporte de fármacos en general. Eso en cuanto a publicaciones científicas, hay muchas en ese sentido, no solo de partículas lipídicas, sino de nanopartículas inteligentes, entre comillas, que las llaman partículas que tienen una respuesta diferente según donde se encuentren. Hay muchos ejemplos en preclínica de nanopartículas que cuando llegan al ambiente más ácido que puede existir en la masa tumoral, pues esa acidez rompe un enlace que lleva ahí y que es donde está el truco del asunto en diseñar ese enlace, de forma que al llegar allí la partícula, el fármaco que está unido a la nanopartícula, ¡pum!, se separa y has liberado de forma local tu fármaco. De forma que cuando la partícula circula por el hígado no hay fármaco, realmente no vas a tener toxicidad sistémica, pero cuando llega el tumor sí se suelta y ahí sí tienes el efecto. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de una terapia local, son cosas de ese estilo, que el fármaco se libera únicamente allí donde puede hacer su efecto. Esto evidentemente es más fácil decirlo que hacerlo. Claro, que hacerlo, claro. O sea, no, yo me imagino que para el campo de la oncología, la nanotecnología tendrá muchísimas aplicaciones o debería de tenerlas y habrá muchísima investigación en ese tema, ¿no? Porque lo ideal para el paciente sería que la quimioterapia se dirigiera exclusivamente a las células tumorales, ¿no? Claro, sí, de hecho, hablar de nanomedicina en el 80-85% de las ocasiones estamos hablando de cáncer. Por ejemplo, nuestro grupo se dedica más, sobre todo hasta hace poco, más a enfermedades cardiovasculares, pero en eso somos una especie rara, porque la inmensa mayoría de la gente que trabaja en nanomedicina se centra en tratamientos tumorales. Evidentemente, esto no es tan fácil, vuelvo a lo que decía antes, que es más fácil decirlo que hacerlo. Evidentemente hay muchos problemas que solventar y muchas cosas que todavía no funcionan bien. Si no, ya estaríamos hablando de que nadie usaría la quimioterapia tradicional y se sigue usando como respuesta primera porque es lo que mejor funciona a pesar de los efectos secundarios. Hay muchos problemas a solucionar. Bueno, por ejemplo, según el tamaño que tienen las nanopartículas, si son muy grandes, pues a lo mejor el 95% de esas partículas se te van al hígado, con lo cual la cantidad que termina llegando al tumor es muy bajita. Eso se está mejorando, no es lo mismo hace unos años, veías artículos en los que a lo mejor el 1% de las partículas inyectadas llegaban al tumor.
Ahora ya hay ejemplos en los que el 7, el 8, el 9%, y eso son muchas nanopartículas. Entonces, la cosa está avanzando, pero evidentemente, esto dicho así de forma rápida, quedan muchas cosas todavía por mejorar para que esto llegue de forma rutinaria, digamos, a la clínica. Ajá. Una curiosidad, igual es una pregunta tonta. Estas nanopartículas inorgánicas, las que están basadas en oro y óxido de hierro y todo esto, cuando las metes en el organismo, ¿cómo se desechan? ¿Cómo se metabolizan luego? Depende un poco, depende al final del nanomaterial y depende de cómo esté recubierto. Esa capa orgánica que te comentaba al principio puede acelerar o aumentar el tiempo que tarda el cuerpo en metabolizarlos. Por ejemplo, en las de óxido de hierro, que son las que yo más conozco porque son con las que más trabajamos, eso se ha demostrado que ese óxido de hierro termina siendo metabolizado y se incorpora al reservorio de hierro que tiene el Ah, cuerpo. Esas partículas van al hígado y dependiendo de su tamaño y de su recubrimiento, más pronto o más tarde, pero terminan siendo incorporadas a ese reservorio de hierro, a la ferritina que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, se hicieron estudios en los que esas partículas de óxido de hierro llevaban un isótopo, hierro 59, si no me equivoco, que es radioactivo, y así se pudo seguir dónde terminaba ese hierro 59 y se demostró pues, que acaban en la ferritina y que son incorporadas. Depende del nanomaterial, pasa eso o no. Por ejemplo, el competidor tradicional de las partículas de óxido de hierro son los complejos de gadolinio. Eso no son nanopartículas. Bueno, existen también nanopartículas, pero las que se usan en la clínica son compuestos químicos normales, digamos, no son nanopartículas y son las que se utilizan para la resonancia. Entonces, la mayoría de los compuestos que se utilizan hoy en día, o todos, están aprobados por la FDA, son seguros y te puedes hacer una resonancia y que te inyecten gadolinio, que no pasa nada. Pero los que se utilizaban anteriormente, el compuesto químicamente era diferente, digamos, y se ha demostrado que ese gadolinio se soltaba del agente quelante, del que se llama, de la molécula, y terminaba depositado en el cerebro. Y el problema del gadolinio es que el gadolinio no existe de forma natural en nuestro cuerpo. No tenemos rutas metabólicas que puedan procesar ese gadolinio. Entonces, el mm, gadolinio que se queda acumulado dentro, ahí se queda para toda la vida. claro. Entonces, pues, muchos de los compuestos que se utilizaban en gadolinio se han dejado de utilizar. Repito, los que se usan ahora son seguros, pero aún así, aún siendo seguros, no todo el mundo puede utilizarlos. Pacientes con problemas renales no pueden utilizar el gadolinio porque les puede suponer un problema importante. Entonces, al final, como con todo, según de qué esté hecho el nanomaterial, se excreta de una manera o de otra, porque como decíamos antes, hemos hablado de oro, de óxido de hierro, de partículas lipídicas, pero es que hay cientos de Claro, materiales, claro. de anexo, de tierras raras, de cobalto, vamos, prácticamente casi todos los metales de la tabla periódica existe un nanomaterial en el que están. Ya, ya, ya. Interesante. En el libro comentas, haces una sección sobre imagen molecular. Me gustaría que hablaras un poco sobre ese concepto de imagen molecular. Por ese concepto uno entiende que está viendo la estructura atómica de las moléculas. No sé, ¿qué es la imagen molecular en nanotecnología? La imagen molecular, de hecho, la imagen molecular tiene años de desarrollo independiente completamente de la nanotecnología. En el sentido, la nanotecnología se ha unido a la nanomedicina, digamos, recientemente, pero la imagen molecular tiene su vida desde hace muchos años basadas en moléculas pequeñas, ¿vale? Entonces, hoy en día se utiliza mucho, o sobre todo en preclínica, se están llevando a cabo muchos desarrollos de nanomedicina para imagen molecular. Pero la imagen molecular puede utilizarse con nanomateriales o no. De hecho, en la clínica se utiliza sin nanomateriales todavía. Hay muchos nanomateriales ahí a las puertas de ser aprobados para imagen molecular, pero todavía están en preclínica. Entonces, la imagen molecular lo que hace es utiliza técnicas normalmente con una sensibilidad muy grande, que son técnicas de imagen nuclear, como el PET o el SPET, y entonces utiliza moléculas que te dan información sobre una biomolécula en concreto. O sea, la molécula que más se utiliza en imagen molecular, que es FDG, la fluorodeoxiglucosa, esa es una molécula que es igual que la glucosa, pero donde la glucosa lleva un oxígeno, digamos, aquí se le ha metido un flúor 18. Ese flúor 18 da señal en PET, emite positrones. Esos positrones al final se detectan en este tipo de instrumentos y te da una señal con una sensibilidad espectacular de dónde se está acumulando ese compuesto.
Entonces, en el caso de la FDG, se acumula allí donde hay un mayor consumo de glucosa, lo cual se utiliza para detectar tumores y metástasis de tumores, y para muchas otras cosas, pero especialmente para metástasis de tumores. Entonces, la idea en la imagen molecular es tener una señal que depende de un proceso biológico, o sea, Ajá. una señal con una sensibilidad y con una resolución, si ya hablamos de otras técnicas de imagen que no son solamente las de imagen nuclear, como pues, por ejemplo la imagen por resonancia, pues te permite ver qué está pasando a nivel biológico desde fuera, sin abrir al paciente, de forma no invasiva. Ujú. Sí, sería entonces una técnica diagnóstica que está de alguna manera relacionada con resonancia magnética y el PET y todo Claro, esto, ¿no? Ah. históricamente, si hablas de imagen molecular, las primeras que vienen a la mente son las técnicas de imagen nuclear por la sensibilidad que tiene. Pero hoy en día también también se llevan a cabo experimentos de imagen molecular con resonancia, con CT, incluso con fluorescencia, con técnicas de imagen nueva que hay. Por ejemplo, hay una que se llama MPI, Magnetic Particle Imaging, que está en sus inicios, quiero decir, comparado con el PET o la resonancia, que lleva bastantes años ya utilizándose, el MPI acaba de empezar, pero es una técnica de imagen molecular que utiliza nanopartículas magnéticas. A esto me refería a que digamos que son dos campos que tienen cosas en común, pero la imagen molecular tiene vida por sí misma. Quiero decir, se puede hacer imagen molecular sin que la nanomedicina intervenga para nada, pero hay mucha gente, entre ellos nosotros, trabajando en combinar las dos cosas, la nanomedicina con las propiedades que tiene y la imagen molecular. Fernando, quería hacerte una pregunta, también otra curiosidad que tengo. Me parece que el premio Nobel de Química del año pasado se lo dieron al danés Morten Meldal y a una americana también, y se lo hicieron por la técnica por lo que se conoce como química del clic o algo así, ¿no? Sí. Quería que, pues, en el libro, además comentas algo sobre esto, sobre lo que es la química biortogonal y esto. Quería que de una manera simple y que la gente lo entienda, qué aporta, qué descubrieron esta gente que recibieron el Nobel del año pasado y qué aporta a la medicina y a la investigación, a los avances. Sí, fueron tres los premiados: Morten Meldal de Dinamarca, Sharpless de Estados Unidos, que de hecho es su segundo premio Nobel, así, ¿Ah, sí? coleccionándolos, Vaya. sí, y Caroline Bertozzi. Entonces, digamos que son dos desarrollos. El primero es el de la química click, que lo desarrollaron Sharpless y Meldal. La química click, para explicarnos, tú cuando haces una reacción química, tienes una molécula con muchos átomos diferentes y quieres unirle otra molécula. Lo ideal, lo que todo el mundo busca, es que las moléculas que quieres unir, que vas a unir, se unan por un único punto, que no reaccionen por distintos puntos, que te den compuestos con una gran diferencia. Eso en química a veces pasa y a veces no, según lo que quieras unir. Entonces tú tienes a lo mejor, por hacer una analogía tonta, tienes un edificio con 4 plantas y tú quieres meter tu molécula por la primera planta. Pues por mucho que te esfuerces, a veces entran solo por la primera planta, pero otras veces entra pues un 50% por la primera, un 20% por la segunda y el resto por la tercera. Lo que hace la química click es un tipo de química que única y exclusivamente reacciona, única y exclusivamente se entra por la primera planta, no entra por ningún otro sitio. Eso es lo que hicieron Sharpless y Meldal, o sea, un tipo de química que solo reacciona aquello que quieres que reaccione. Pero ellos, eso fue un desarrollo tremendo y se utiliza mucho en química, pero ellos lo desarrollaron para que funcionara en un matraz, para que funcionara en el laboratorio, donde tú tienes tu matraz, donde controlas qué disolvente, que normalmente no es agua, utilizas disolventes orgánicos, qué atmósfera, que muchas veces no tiene oxígeno, no tiene humedad, no tiene agua en suspensión, utilizas atmósferas controladas, temperatura controlada, incluso a veces con vacío, digamos unas condiciones que tú te las diseñas para que funcione bien. Lo que hizo Bertozzi, que es de mis científicas favoritas, lo que hizo Bertozzi es eso mismo, o sea, un tipo de química en la que solo reacciona aquello que quieras, que se puede hacer in vivo. O sea, que tú le inyectas a un ratón o en un cultivo celular, donde sea, tú le inyectas un compuesto, ese compuesto se acumula donde tenga que acumularse, y a continuación inyectas otro compuesto
y cuando se encuentran in vivo, cuando se encuentran dentro del organismo, no reaccionan con nada de los millones y millones y millones de moléculas que les rodean y se unen entre ellos. Eso hace unos cuantos años, pues es ciencia ficción. O sea, inyectar un compuesto químico y que no se una a alguna de los millones de proteínas que tenemos en el cuerpo y que solo se una con el compuesto que tú le añades luego, pues eso, ciencia ficción. ¿Y se consiguió a base de etiquetar esa molécula con algo o cómo? Claro, ahora ya hay bastantes tipos de química bioortogonal, pero una de las originales que desarrolló Caroline Bertozzi es lo que se llama la ligación de tetracinas. Entonces tú tienes, por ejemplo, un anticuerpo a la que le añades una molécula que se llama un transciclocteno, una molécula que es una de las piezas que da la química bioortogonal. Y a lo otro, que quieres que se una in vivo, le añades una tetracina. Esas dos moléculas, transciclocteno y tetracina, solo reaccionan entre ellos y además lo hacen muy rápidamente. Los inyectas por separado in vivo y cuando se encuentran dentro del ser vivo solo se unen entre ellos. Lo de que sea tan rápido además es extremadamente importante porque, claro, imagínate las concentraciones a las que se encuentran in vivo. Son concentraciones mínimas, en las que se juntan 1000 moléculas de uno y 1000 moléculas de otro. De nuevo, una diferencia brutal con el desarrollo anterior, en el que en el matraz tú puedes poner la concentración que quieras. Aquí no puedes poner la concentración que quieras. Primero porque puede ser tóxica si te pasas inyectándola y luego porque al sitio donde tienen que llegar, pues no llega la concentración que tú quieras, llega lo que puede llegar. Entonces, este tipo de química se está utilizando para muchas cosas y en un campo en el que se utiliza y puede tener un papel muy importante es en la nanomedicina, relacionado con lo que hablábamos antes del porcentaje de nanopartículas que llegan, por ejemplo, a los tumores. Con química bioortogonal se puede conseguir que llegue más. O sea, funciona mejor si tú, por ejemplo, tienes un anticuerpo que va hacia tumores y una partícula que quieres que llegue a ese tumor. Funciona mejor inyectar el anticuerpo con ese transciclocteno que decíamos antes. Inyectas el anticuerpo y luego más tarde inyectas tu nanopartícula con la tetracina. Suele funcionar mejor eso que si antes de inyectar juntas anticuerpo, nanopartícula y lo inyectas todo junto. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado en la aterosclerosis. En la aterosclerosis en nuestro grupo, tú inyectas el anticuerpo, se acumula en la placa de aterosclerosis y luego inyectas la nanopartícula. El porcentaje de partículas que llegan a la placa es hasta 3 veces mayor que si lo haces de forma tradicional, digamos. Pero todo esto se puede plantear siquiera porque existe una química que te permite hacer química, que te permite hacer reacciones químicas dentro de un ser vivo. Qué interesante, ¿no? Yo imagino que eso tendrá, bueno, ya tiene aplicaciones prácticas o está muy todavía en el inicio del desarrollo. Sí, hay un ensayo clínico, que yo sepa, probablemente haya más, pero hay un ensayo clínico en Estados Unidos, y esto no implica nanopartículas, implica química tradicional, digamos, en los que han desarrollado, pues es un polímero que lleva ese transciclocteno que mencionaba antes. Ese polímero se inyecta de forma intratumoral. Entonces el tumor está cargadito con ese transciclocteno. Y luego de forma intravenosa se inyecta un profármaco, o sea, una molécula que todavía no es el fármaco, que se parece mucho, pero que necesita una modificación para ser el fármaco. Entonces, la ventaja es que no produce toxicidad ese profármaco. Entonces, el profármaco lo inyectan de forma intravenosa. Circula y donde no se encuentra con ese polímero, sigue siendo un profármaco, no te da toxicidad, se elimina y se acabó. Cuando llega al tumor, se encuentra con el profármaco, esa tetracina se une a ese transciclocteno y esa reacción libera el fármaco. Bueno, ¿y dónde lo está liberando? En el tumor. De nuevo, un transporte local, un conseguir que solo llegue lo que tiene efecto allí donde tiene que llegar. Interesante, la verdad que... quería hablar un poquito sobre tus líneas de investigación personales que llevas con tu grupo. Una comentaste que es la aplicación de la nanomedicina en enfermedades cardiovasculares. ¿Puedes ahondar un poco más de qué se trata de intentar disolver la placa de calcio de la aterosclerosis? En nuestro caso, más que, bueno, ahora estamos haciendo, bueno, por centrarnos, es más en diagnóstico que terapia en nuestro caso. Okay. En nuestro caso trabajamos en el diagnóstico de la placa de aterosclerosis, no solo de placa de aterosclerosis, sino fenómenos vasculares relacionados, también con trombosis hemos hecho bastante. Entonces, es unir esas ventajas de los nanomateriales
con la imagen molecular, como decía antes, entonces conseguir el diagnóstico lo más temprano posible y además un diagnóstico que gracias a que son nanopartículas es lo que se llama multimodal. O sea, lo que hablábamos antes de que hay distintas técnicas de imagen, esas técnicas de imagen son complementarias. No hay una técnica de imagen perfecta, unas tienen unas ventajas, otras tienen otras, y por eso muchas veces se juntan técnicas de imagen. Tradicionalmente se ha unido el PET y el CT. El PET te da mucha sensibilidad, el CT te da imagen anatómica. O sea, para que nos entiendan, tú en el PET solo ves puntitos brillantes, digamos, pero no ves dónde estás en el ser vivo. El CT no tienes esos puntitos brillantes, pero como por ejemplo se ve muy bien los huesos, sabes dónde estás dentro del ser vivo. Por eso Claro. se combina el PET con el CT. Y una que se está combinando ahora mucho, porque tiene todavía más ventajas, es el PET y la resonancia. Ya hay bastantes equipos clínicos, de hecho, en el que te mezclan la mejor técnica funcional, que es el PET, con la mejor técnica anatómica, que es la resonancia. Entonces, las nanopartículas que usamos nosotros te dan señal en las dos técnicas a la vez. Esto solo se puede hacer fácilmente, digamos, solo tiene sentido hacerlo cuando utilizas nanomateriales. Nuestros nanomateriales son muy pequeños, son óxido de hierro muy pequeño, entonces da señal brillante en resonancia, pero a la vez lo que hacemos es dentro de ese núcleo les metemos radioisótopos, como el galio 68, que da señal en PET. Entonces, con una sola inyección tienes señal en PET y en resonancia. Y eso lo utilizamos para diagnosticar y para caracterizar la enfermedad in vivo. Porque muchas veces eso no se trata solo de saber si la tienes, sino de saber, pues la tengo y está sobreexpresada la enzima tal, o tengo microcalcificaciones en lugar de macrocalcificaciones. Ese tipo de cosas es lo que te permite hacer la imagen molecular combinada con la nanomedicina y es en lo que llevamos más tiempo trabajando en el grupo. ¿Y cómo ese nanomaterial se depositan las placas de calcio o no? ¿O cómo es, Bueno, puede ser calcio o no. Por ejemplo, nosotros tenemos trabajos publicados en los que sí que van contra esas microcalcificaciones, que bueno, las calcificaciones, según el tamaño que tengan, tienen un rol diferente en la placa, puede ser desestabilizante o estabilizante. Entonces tenemos cosas publicadas con esas, pero no solo con eso. También tenemos, por ejemplo, acumulándose allí donde hay fosfolípidos oxidados, son los que se acumulan dentro de la placa de aterosclerosis, pues ser capaces de caracterizar y de cuantificar, que muchas veces no se trata solo de sacar una imagen así chula, sino de sacar números y de cuantificar esas imágenes, pues siendo capaces de cuantificar in vivo cuánto hay de fosfolípidos oxidados, o sea, cómo es la bioquímica de esa placa, es una placa que ya está muerta y no va a seguir evolucionando, o es una placa que está todavía en desarrollo. Ese tipo de cosas te lo permite hacer la nanomedicina, pero hacia qué nos dirigimos hay una variedad tremenda. Pueden ser macrófagos, fosfolípidos oxidados, metaloproteinasas, calcificaciones, toda la bioquímica, digamos, que caracteriza la placa de aterosclerosis es susceptible, unas funcionarán mejor o peor, es susceptible de que dirijamos una sonda hacia ella. Quería hablar un poquito sobre la relación que tienen, en el caso tu grupo, con los clínicos, porque yo imagino que en tu campo tiene que haber una relación muy estrecha para ir avanzando, ¿no? Porque claro, una cosa es una persona que se dedica pues a la química teórica o química de laboratorio puramente, pero si tienes un aspecto translacional como el que tiene tu grupo, pues tiene que haber mucha colaboración. ¿Cómo se puede en España mejorar y cómo está el estado actual de esa investigación en colaboración con los clínicos? ¿Cómo lo ves tú? Pues podría estar mejor, porque desafortunadamente mi impresión es que clínicos que quieran meterse en temas de investigación, pues es un poco a voluntad propia. Quiero decir, los hay inquietos y con ganas o el campo en el que ellos trabajan pide a gritos temas de investigación y entonces son súper colaboradores y vamos, es un placer hablar con ellos. Bueno, ahora cuento por qué, pero hay otros pues que a lo mejor no, que no pasan. Entonces a veces es una lucha el buscar a gente con interés en eso. Por ejemplo, nuestro grupo está ahora muy activo en temas de desarrollo de nanoradiofármacos. O sea, el utilizar radiofármacos como los que existen ahora, el lutecio 177, o sea, fármacos que llevan un isótopo radioactivo
para tratar con radioterapia de forma local un tumor. Existe, por ejemplo, ya aprobado uno para el tumor de próstata que utiliza lutecio-177, que es un isótopo radioactivo, que se localiza de forma específica en el tumor de próstata para tratarlo de esa manera. Ahí el campo de la aplicación de la nanotecnología es tremendo. O sea, se pueden desarrollar un montón de cosas y nosotros estamos trabajando en eso. Pues yo cuando empezamos a trabajar en eso, lo primero que hice es intentar ponerme en contacto con gente que trabajara en oncología o en radioterapia oncológica para preguntarles cosas que para ellos pueden ser básicas que nosotros no sabemos. O sea, nosotros en el laboratorio puedes desarrollar un compuesto en una nanopartícula que te parece genial, estupenda, lo hablas con el oncólogo y te dice, eso no lo voy a aplicar en mi vida porque tengo esta técnica que cuesta 20 veces menos y me funciona. O no. Entonces yo me fui a hablar yo contacté con un montón de gente y tuve de todo. Desde respuestas súper entusiasmadas, yo me fui a hablar con gente en el hospital, por ejemplo, la Ruben Internacional, que me trataron genial, fuimos a hablar allí y estuvimos un montón de tiempo, pues hace falta esto, yo tengo esto, y hubo gente pues, que ni siquiera me contestó a los mails. Entonces, muchas veces funciona a base de iniciativa propia. Hay investigadores que buscan a los clínicos y otros que no, y hay clínicos que quieren ser encontrados y otros que no. Entonces, si eso fuera, si por ejemplo al clínico le contaran más la investigación para su propia carrera, pues eso probablemente sería un aliciente para que esto funcionara mejor, porque lo que tú dices, y muchas veces lo ves artículos científicos que publican nanomateriales, que incluso yo, que no soy clínico, lo ves y dices, pues eso no va a llegar a la clínica en la vida, porque ese es quiero decir, la química no son, le he contado las cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. A los químicos nos gusta mezclar cosas, como decía al principio de la charla, y ves mucha gente que fabrica nanomateriales que le ponen de todo. O sea, para demostrar que soy capaz de ponerle de todo, se lo pone. Y se complica todo. Claro. La FDA o cualquier agencia de medicamentos no te va a aprobar un compuesto que tiene a lo mejor 5 proteínas, no sé cuántos metales, que de cara al paper, al artículo puede quedar muy bien, pero que para la clínica pues tiene cero futuro. Y ese tipo de cosas los puede corregir al hablar con un clínico. A un clínico le enseñas eso o cualquier otra cosa y te puede decir, oye, pues mira, eso tiene interés. Por ejemplo, y ya acabo que me estoy enrollando con esto, el tema de lo que se llama ceranosis, de mezclar terapia y diagnóstico. O sea, un compuesto que al mismo tiempo te dé imagen y terapia. Yo es algo que siempre había pensado que quizá no tenía mucha utilidad en clínica y al hablar con estos radiooncólogos que te comentaba, todo lo contrario. Me dijeron que en los congresos de oncología y de radioterapia oncológica últimamente lo que está más de moda y lo que la gente está buscando son compuestos que pueden ser nanopartículas o no tienen por qué ser solo nanopartículas, que a la vez te den diagnóstico y terapia. Y ahí la nanomedicina tiene muchísimas posibilidades. ¿Qué habría que hacer para mejorar la investigación en España? Siempre es una pregunta compleja, lo sé, y siempre nos hemos quejado desde la época de Ramón y Cajal y Severo Ochoa de casi los mismos errores y las mismas críticas que hay actualmente, ¿no? Si falta de financiación, que si falta estabilidad en los investigadores jóvenes, tal. Y bueno, y tú lo sabes perfectamente, te has formado también fuera, has visto las diferencias que puede haber con Inglaterra. Tú si tuvieras que dar un consejo de qué habría que hacer para mejorar la investigación en España, ¿qué dirías? Me has hecho la pregunta más difícil de toda la charla. A ver, hay muchas cosas. Quiero decir, una obvia, dinero. De hecho, hoy estaba viéndolo en Twitter precisamente que sacaba el porcentaje de gasto respecto al PIB de los diferentes países y ves cosas como Israel, que está no sé si era el 4 o el 5% del PIB, y nosotros estamos en el 1,4%. Turquía, con todos mis respetos a de Turquía, está en el 1,1%. O sea, nos están pillando ya países que dices científicamente a lo mejor no suenan a demasiado, pues nos están pillando en cuanto gastan a dinero. Aquí seguimos hablando del famoso 2%, no sé, yo desde que estaba antes de hacer la tesis ya oía que había que llegar al 2% y no llegamos nunca. Entonces, el de dinero es una cosa obvia y ese hay que poner pasta sí o sí. Pero luego hay muchas cosas que se pueden hacer a coste relativamente cero. Por ejemplo, la burocracia, la cantidad de papeleo que se nos pide en el día a día para
vas a un congreso científico, hacer un viaje a un congreso científico, la gente no se imagina la cantidad de papel que necesitas Claro. para justificar que he Eh, estado en un hotel, claro. tengo una factura, pero tienes además también la tarjeta de embarque, tienes, o sea, No, y tú eso vas es tiempo que pierde un es investigador lo que debe hacer es estar trabajando en investigación en su laboratorio con su grupo y no perder tiempo en la burocracia. totalmente. Y la diferencia que ves incluso en España, centros que son más punteros ahora mismo o que funcionan mejor desde mi punto de vista, ¿cuál es la principal diferencia? Que o tienen menos burocracia o que tienen a más gente trabajando para resolver esa burocracia. Evidentemente estamos trabajando con dinero público y si me dan un proyecto, tengo que justificar hasta el último euro que me he gastado porque es dinero público. El Claro, 95-99% de los investigadores se lo gastan en cosas que tiene sentido gastárselas. No te puedes comprar con el dinero obviamente. directo una moto. Entonces, ¿tiene sentido que se fiscalice ese dinero? Por supuesto, porque es dinero público, pero dedica a más gente que lo haga. Dedica a gente que trabaje en eso porque es su trabajo, no que el investigador pierda tiempo de lo que tiene que Correcto, hacer correcto. algo que tiene que hacerse, pero que no tiene que hacerlo el investigador. Tiene que hacerlo persona formada en ese tipo de trabajo. Y mientras que el investigador se dedique a lo que tiene que hacer, que es a pensar en ciencia. Desafortunadamente, en el día a día, no sé, el 50, voy a ser optimista, el 50% de nuestro tiempo se lo lleva pues el papel para la estancia de no sé quién, o tengo que hacer este papel porque me fui a un congreso en Múnich y todavía no he justificado el anexo no sé cuánto del viaje. Mm. Eso realmente no cuesta dinero, pero la gente pasa, quiero decir, entre otras cosas, porque los que diseñan las leyes no están pensando en la ciencia. Y la ciencia tiene una serie de variables que no tiene la administración del Estado en correos, por ejemplo. No puede funcionar igual porque son cosas muy diferentes. Y desafortunadamente, toda la administración del Estado funciona más o menos igual, sea ciencia o no sea ciencia. Y eso hace que pues vayamos mucho más lentos en cosas que realmente no es por dinero, que ya la excusa del dinero no es. Así que Sí, sí. me voy a quedar ahí para no seguir más. Sí, sí, no, no, esto da para mucho. Quería preguntarte por tus momentos eureka. Los momentos eureka los defino yo, bueno, y tú también los conoces, esos momentos en los cuales has hecho algún descubrimiento, has visto algo en el laboratorio y que has tenido una emoción de esas que te duran y las recuerdas de por vida, ¿no? Y todo científico ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional algunos momentos eureka, ¿no? ¿Cuáles han sido los tuyos? Pues, yo, a ver, puedo así pensar en un par de ellos, pero sin duda el que tengo más presente, de hecho hace poco estaba con la persona que estaba conmigo en ese momento de Eureka, que está ahora trabajando en Inglaterra, y lo hablábamos de aquel momento que fue en el 2013 o 2014, utilizando estas nanopartículas que te comentaba antes, que dan señal en PET y en resonancia. Bueno, no voy a entrar mucho en tecnicismos, pero básicamente tratábamos de meter ese isótopo que da la radioactividad dentro de la nanopartícula. ¿Vale? Entonces, cuando tú haces una síntesis, tú purificas el compuesto, separas lo que quieres de lo que no quieres. Entonces, estábamos allí en la radioquímica, pues, es un laboratorio especial porque estamos trabajando con radioactividad, y estábamos, este científico, Juan Pellico se llama, que entonces estaba haciendo la tesis con nosotros, ahora ya es un investigador que por su cuenta. Estábamos allí los dos, hicimos la reacción y estábamos purificando, y hay un paso clave en el que, digamos, pasas por una columna y separas lo que quieres de lo que no quieres. Entonces, cuando cogimos el vial donde estaba lo que queríamos, pues eso había que meterlo para medir, para ver si tenía radioactividad. Si no daba radioactividad, es que había funcionado mal. Si daba radioactividad, es que había salido bien. Lo metimos, salió una señal tremenda y fue un momento como de casi abrazarnos, pues porque justo en ese Claro. momento lo que llevábamos pensando mucho tiempo, pues había ocurrido. Habíamos producido algo que no existía antes en el laboratorio, como te decía antes. Interesante. ¿Algún otro o ese es el fundamental? Yo ese es el que más recuerdo, hay alguno más. Por ejemplo, en mi etapa en Londres, de hecho, con la que ahora es mi mujer, en ese momento hicimos un experimento que también fue, ahí mezclábamos nanopartículas con virus y vimos que éramos capaces de aumentar mucho la cantidad de virus que entraba en las células para modificar genéticamente las células. Y también tuvimos ahí de hecho era un sábado por la mañana en un laboratorio de Londres y lo estábamos mirando y también fue un momento ha funcionado, pero el de la radioactividad que te comentaba antes, como el que siempre cuento en de estas anécdotas. Me gustaría también que dieras algún consejo
al joven investigador que está pensando dedicarse a la investigación o qué aptitudes crees tú que debe tener un investigador y cuando de la gente que pasa por tu laboratorio te das cuenta de esta persona vale para esto, ¿no? ¿Qué consejos darías a la gente que está pensando en meterse en este campo y qué aptitudes son las que debe de tener uno? A ver, yo creo que hay que tener mucha vocación, lo cual no se debe malinterpretar, porque utilizando la vocación, se utiliza mucho la vocación para explotar laboralmente a la gente en ciencia y no tiene nada que ver. Pero la vocación bien entendida, la vocación de que esto es un trabajo y tiene que tener unas condiciones laborales dignas, pero aún así tiene una parte de vocación, tienes que tenerla porque es un trabajo, es muy sacrificado. Quiero decir, es muy sacrificado en cuanto a horas. Tú en el laboratorio puede haber días que en 2 horas has acabado lo que tenías que hacer, pero puede haber días que en los que en 12 horas no has acabado o en lo que se te mueren las células y tienes que ir un sábado. Eso es así. Claro. Entonces, tienes que ser consciente de que eso es así y de que es una carrera de fondo, porque por los problemas que decíamos antes, no es fácil a veces, o muchas veces, mejor dicho, el conseguir un puesto de trabajo estable y con unas condiciones laborales en España dignas para hacer ciencia, pero que merece la pena. Que si es lo que te gusta y si te ves haciéndolo, que lo persigan a toda costa, porque además no solamente se vive bien en España, se puede vivir bien en muchos otros sitios haciendo buena ciencia. Entonces, que quizá mi consejo principal es que no se desanimen, si es lo que les gusta de verdad, que no se desanimen por estos problemas que hay. Primero porque en otros áreas, en otras áreas laborales también hay problemas, evidentemente, pero que si les gusta la ciencia, si les gusta tener esos momentos eureka que decíamos antes, que no se desanimen por Sí, sí. esas dificultades que seguro que van a encontrar, porque merece la pena. Sí, sí, eso otros investigadores me han dicho lo mismo, que el tener resiliencia, esa palabra que está de Sí, moda, es importante en todo científico, ¿no? Eh, totalmente. eh, ya hablando sobre temas, algunas preguntas ya en el ámbito personal, ¿qué aficiones tienes fuera de la investigación y de tu trabajo? ¿Te gusta algún deporte, música, lectura, no sé qué? Sí. ¿Cuáles son tus aficiones? Tengo varias. Me gusta mucho el baloncesto, tanto jugarlo yo como mis hijos, que están muy metidos también en tema de baloncesto. Me gusta mucho la música, me encanta, estoy siempre con música a todas horas, la lectura, por supuesto. Y un vicio que tengo es el Real Madrid. Soy extremadamente madridista y me gusta todo lo que tenga que ver con el Real Madrid. Yo siempre digo, siempre me preguntan, digo lo mismo, si el Real Madrid monta una sección de petanca, me verás en el parque viendo a la cantera del equipo. Ya somos dos, yo también soy del Madrid. Recomiéndanos algún libro de esos que te hayan inspirado, de estos que recuerdes y que suelas releer o regalar a algún amigo. ¿Tienes alguno que recomiendes a los oyentes? Pues bueno, sí, tanto de ciencia como no de ciencia se me vienen varios a la cabeza. Me gusta mucho Richard Dawkins, Sí. este zoólogo inglés que escribe un poco de todo, de evolución, de religión, etcétera. Tiene Sí. un libro que se llama Evolución, que me Ujú. encanta, que me lo he leído varias veces. De hecho, también me gustaba, últimamente le leo menos, pero me gustó mucho en su época, me gustó mucho hace años Pérez Reverte, tengo muchos libros de él, hay varios que me han gustado mucho. Relacionado con nanotecnología, no solo el mío, ha publicado hace poco Sonia Contera, que es una investigadora española que está no recuerdo, creo que es en Oxford, ha publicado un libro que se llama Nanotecnología Viva, que de hecho da una visión más desde el punto de vista de la física y cómo la física contribuye a la biología, que me ha gustado bastante también. Muy bien. Eso, me viene Ujú, así a la mente esos dos, tres. ujú, ujú. ¿Y algún país para visitar? ¿Eres en estos países que no deberíamos de perdernos? ¿Cuál recomiendas?
Pues así, países exóticos, yo no he estado en muchos. Yo siempre recomiendo uno que no tiene nada de exótico, pero yo soy un enamorado de Londres. Viví allí mucho Así. tiempo y todos los años, si puedo, vuelvo. Y yo siempre digo que conozco gente que o no les gusta nada Londres o que les enamora. Yo soy de esa segunda opción. Entonces, como país exótico, no tiene absolutamente nada de exótico, pero yo, si tengo una ciudad aparte de Madrid, mi ciudad es Londres y ahí voy. Siempre que puedo, me escapo a Londres. Muy bien. Pues Fernando, te agradezco la conversación. Espero que tengas muchos éxitos en tu vida profesional y que nosotros podamos leer también tus publicaciones y nada, muchas gracias por habernos ilustrado en este campo que tiene tanto presente y futuro como es la nanotecnología y su aplicación en medicina. Muchas gracias a ti. Un placer este rato. Entre las conclusiones del episodio de nanotecnología, yo destacaría lo siguiente. La nanotecnología es la producción de materiales química a nivel de escala nanométrica, es decir, de una escala de 10 elevado a menos 9 metros. El profesor Herranz hace el símil de la relación que existe, por ejemplo, en el tamaño de una pelota de fútbol con el tamaño del planeta Tierra, ¿no? Pues esa misma relación que hay es la relación que existiría entre una nanopartícula y una pelota de fútbol. Es decir, que estamos hablando de un tamaño muy, muy, muy pequeño, ¿no? En segundo lugar, hay dos nanopartículas inorgánicas que se utilizan mucho en nanomedicina, que son las nanopartículas de oro y las nanopartículas de óxido de hierro. Las de oro, al parecer, se utilizan mucho en los kits de diagnóstico in vitro, por ejemplo, los kits que nos hemos familiarizado de los anticuerpos del COVID. Y las nanopartículas de óxido de hierro se utilizan mucho en técnicas de imagen diagnóstica. En tercer lugar, me llama la atención el concepto este de hipertermia magnética, que yo no conocía, la hipertermia magnética como posible tratamiento de un tumor. Y esto consiste en que se inyectan unas nanopartículas magnéticas de óxido de hierro que se acumulan en el tumor, se inyectan directamente en el tumor, y estas nanopartículas, al ser sometidas a una fuente magnética externa, pues se empiezan a mover y generan mucho calor, y este calor es el que daña las células tumorales. Al parecer este tratamiento está en fase de ensayo clínico y se conoce como hipertermia magnética. Una aplicación muy utilizada de las nanopartículas es sobre todo en el transporte de fármacos, para proteger al fármaco, ¿no? Porque los fármacos muchas veces cuando se inyectan pues son metabolizados rápidamente, entonces el fármaco puede ir incorporado dentro de una nanopartícula y va protegido por una cápsula lipídica, que suele ser lípidos, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la vacuna del COVID. La vacuna del COVID no solo tuvo éxito por ser capaz de introducir el RNA mensajero que codificaba la proteína del virus para que la respuesta inmune del individuo se activara, pero claro, si se hubiera introducido el RNA mensajero solo, se hubiera metabolizado muy rápidamente, se hubiera destruido. Entonces, lo que crearon fueron nanopartículas lipídicas que envolvían y protegían al RNA mensajero, ¿no? Por tanto, las vacunas del COVID de RNA mensajero, como la de Pfizer y Moderna, fueron eficaces en gran parte gracias a que fueron recubiertas de nanopartículas lipídicas. Por último, también me llamó la atención el concepto de química bioortogonal, que aunque no es solamente una química a escala nanométrica, pero esta química es muy interesante en el sentido de que permite conseguir reacciones químicas muy selectivas in vivo.
y se está investigando mucho este tipo de química en el desarrollo de fármacos antitumorales. Ha sido descubierta esta química sobre todo por una investigadora americana, Caroline Bertozzi, que fue premio Nobel el año pasado, premio Nobel en química. Y esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y dentro de un par de semanas volveremos a tener un nuevo invitado que espero sea tan bueno como el de hoy en Aprendiendo del Experto.